Les invito a que abran su Biblia en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Vamos a continuar con la serie La identidad de la iglesia. Este es el mensaje número 18 ya. Es la segunda parte del tema que inicié la semana pasada, titulado El dar para el Señor. El dar para el Señor, esta es la segunda y última parte. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice la Escritura: y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Pudiera repetir conmigo esta última frase? Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia que está en medio nuestro, Señor. Podemos sentir, Señor, que tú nos has ministrado a través de la alabanza, a través de la adoración. Tu gloria ha descendido a este lugar y nos has visitado. Un poco de tu gloria, Señor, ha descendido a este lugar. Nuestro corazón está dispuesto para ti, Señor. Queremos continuar aprendiendo cuál es la verdadera identidad de tu iglesia, Señor. La iglesia de los redimidos del Señor, de los nacidos de nuevo, de los que nacieron de ti, Señor. Ayúdanos a comprender y entender tu palabra y a recibirla en nuestro corazón y a ponerla por obra también, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor, y tu Espíritu Santo nos revele las cosas que necesitamos aprender hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El dar para el Señor. Yo les decía la semana pasada, el domingo pasado, que es muy probable que el día de hoy no vinieron algunos porque posiblemente se sienten ofendidos cuando se trata del dar, cuando se trata del dinero. Y no es que esto sea una afirmación, pero yo le aseguro que algunos no están aquí el día de hoy porque se sienten ofendidos cuando se trata de hablar del dinero. Pero está bien, cada quien es libre. Vivimos en un país libre, pero a los cristianos nos rigen leyes, principios y mandamientos que cuando los aplicamos viene bendición a nuestra vida. Y quiero preguntarles, ¿cuántos han sido bendecidos cuando dan para el Señor? Y este tema, aunque está enfocado en el dinero, porque Pablo dijo: no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Estoy limpio en mis manos. Yo quiero que cuando el Señor me pida cuentas acerca de lo que yo les he enseñado, también en este tema que se trata del dinero, también les hemos enseñado. Así que usted no puede decir: pues a mí no me enseñaron, yo no sabía que tenía que dar de lo que yo recibo en mi mano. Entonces, hay una bendición cuando entregamos de nuestro dinero. Y como decía Pablo ahí en el libro de los Hechos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No son mis palabras, son palabras de Jesús. Más bienaventurado, más dichoso, más feliz, grandemente bendecidos serán los que dan que los que reciben, ¿sí? El que ha vivido este versículo o ha experimentado esto sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque este es uno de los deberes y responsabilidades que tenemos como la iglesia de Jesucristo. Es un deber, es una responsabilidad. Y los cristianos nos regimos a través de los deberes y responsabilidades para poder disfrutar de los privilegios. Y parte de los privilegios están aquí establecidos cuando se cumple una promesa de Dios para tu vida. Esos son de los privilegios. A cada promesa siempre, si usted se fija y estudia las más de 800 promesas que hay en toda la Biblia, si usted se pone a estudiarlas, usted se dará cuenta
que a cada promesa le antecederá una responsabilidad o un mandamiento. No podemos ser acreedores de el cumplimiento de una promesa si no cumplimos con el deber o con el mandamiento, ¿verdad? Porque esto es lo que nos identifica como la verdadera iglesia de Jesús, como verdaderos cristianos, el dar para el Señor. Yo les decía la semana pasada que este ministerio no lo patrocina nadie. A este ministerio no lo patrocina ni Burger King, ni McDonald's, ni ninguna compañía. Este ministerio, por 9 años, hasta el día de hoy, se ha sostenido a través de los diezmos y ofrendas que fielmente muchos de ustedes están depositando. Porque el dar es una función que mantiene viva a la iglesia. ¿Sí o no? El dar mantiene viva a una iglesia. Porque mire, quiero decirle que hay muchos ministerios alrededor del mundo, yo he sido testigo de algunos de ellos, que tienen que cerrar las puertas de la congregación, porque ya no tienen para pagar la renta, porque ya no tienen para suplir las necesidades que origina el funcionamiento de un ministerio, y tienen que cerrar. Y el pastor se tiene que ir a su lugar de origen, tal vez. ¿Por qué? Porque muy posiblemente no se les ha enseñado cuál es la función de la iglesia. Y una entre muchas otras de las funciones de la iglesia es dar. Porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aunque a algunos les suene esta expresión de Jesús como algo irracional, fuera de la razón. Y les suena fuera de la razón a los que no están dispuestos a dar. ¿Sí? Dicen, ¿cómo es que voy a ser más dichoso, más feliz dando que recibiendo? Es que el Señor siempre va en contra de la lógica del ser humano. ¿Sí? Yo he experimentado que siento más bendición cuando le doy a alguien, y especialmente cuando sé que esa persona o lo que yo le di suplió su necesidad. Y eso produce un gozo aquí adentro, un gozo que no se compra en la tienda de la esquina, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, Jesús no se equivoca, Jesús es el maestro, Jesús es el que nos conoce, Él conoce las verdaderas intenciones del corazón. Por eso cuando Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir, es que es así. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las necesidades básicas de la iglesia hemos dicho entonces que deben de ser suplidas por la misma iglesia. Y la iglesia no es este edificio, la iglesia la conformamos todos nosotros, la iglesia local, ¿verdad? En esta ciudad de Fontana hay muchas congregaciones que conforman la iglesia en el mundo de Jesucristo, pero hay diferentes congregaciones, la iglesia local. Porque el dar es el espíritu que prevalecía en los cristianos de la iglesia primitiva. Dice la Biblia en Hechos 2:44 que todos los que habían creído en lo que Jesús había dicho, en lo que dice su palabra, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sí? Tenían en común todas las cosas. Es decir, que yo me puedo imaginar que los cristianos de aquel tiempo podían decir, mi auto es tu auto. Bueno, no sé si había autos, tal vez camellos allá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mi camello es tu camello, ¿verdad? Mi casa es tu casa. Ahí en México hay una expresión que se dice así, mi casa es tu casa. Incluso cuando nos saludamos o te piden por ahí el domicilio, dices, tu casa, y das el domicilio de tu casa. ¿Por qué? Porque así somos los mexicanos, bien amables, y más los de Guadalajara, ¿verdad? Guadalajara, ciudad amable, le llaman así, ¿verdad? Aquí están familias. ¿Cuántos son de Guadalajara? Eso es todo. Entonces este es el espíritu que prevalecía con los primeros cristianos. Y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que había. ¿Sí? Escuchen esto, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, tiempos muy ajustados económicamente, ¿sí o no? ¿Cuántos están viviendo haciendo ajustes cada día? ¿Sí? Escuchen esto, les voy a dar una buena noticia, la cosa no va a cambiar. Bueno, es que la buena noticia es
que mientras se está acercando el fin de los tiempos, nuestra redención está más cerca que ayer. Esa es la buena noticia precisamente. Los tiempos no van a cambiar, hermano. Pero el hecho de que los tiempos no vayan a cambiar y que la situación alrededor del mundo esté pasando por una crisis económica, una crisis política, eso no significa que usted y yo vamos a dejar de cumplir con los mandamientos que el Señor estableció en su palabra. Porque es justamente cuando cumplimos lo que dice su palabra que se genera la bendición de Dios para los cristianos. Y es así como en medio de la necesidad usted y yo podemos tener provisión. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestros ajustes, podemos tener la provisión del Señor. Y esas son de las riquezas del Señor que no añaden la tristeza, más bien el gozo. Entonces, cuando un creyente no ha desarrollado la convicción de que es a Dios a quien realmente le pertenece todo lo que está en nuestras manos y que es Él el que nos escogió como los instrumentos para traer la provisión a tu casa, pero también para traer la provisión a la congregación, ese creyente no podrá experimentar, tampoco podrá vivir bajo el principio espiritual de Jesús, en el que Él mismo vivió y el que Él mismo enseñó a sus discípulos cuando dijo: más bienaventurados serán ustedes, demasiado felices serán, más cuando dan que cuando reciben. El que no entiende este versículo le va a costar trabajo sacar su cartera y darle al Señor lo que a Él le pertenece. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es cuando debemos dar para el Señor? ¿Cuando yo sienta? ¿O cuando mis emociones son removidas o son manipuladas? ¿Cuándo es cuando debemos dar? La Biblia lo establece, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Cuándo? El domingo. ¿Cuándo es el día del Señor? El domingo. Justamente en el día de hoy es cuando usted y yo venimos a presentarle al Señor una ofrenda de alabanza y de adoración, como hace un momento lo hacíamos. Algo que brota de dentro de nuestro corazón como una muestra de agradecimiento. Yo no sé si usted sabía, pero la adoración que surge del corazón es la adoración que el Señor recibe como un aroma grato. Pero escuche esto, cuando le damos al Señor de lo que hemos recibido de su mano, también esto viene a ser como una ofrenda de adoración para Él. ¿Sí? Pero así como no muchos adoran con los cantos aprendidos, tampoco algunos no adoran al Señor dándole al Señor lo que le pertenece. ¿Se imagina usted si Dios fuera como nosotros, que nos da cuando siente? ¿Qué pasaría con nosotros? Imagínate que, ¿cuántos clamaron por el hermano Jorge? Estuvimos orando aquí. Y estábamos orando al Señor: Señor, trae sanidad para nuestro hermano Jorge. Imagínense que el Señor nos dice: no siento dar la sanidad, no me nace. ¿Qué sería de nuestra vida sin la misericordia de Dios? Nuestra vida estaría en la bancarrota espiritual. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios? Porque Él cada mañana nos da de sus misericordias. Y escuchen, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús por eso? Tristemente hay quienes ignoran que el dar para el Señor se traduce en una, entre muchas de las otras bendiciones que se reciben cuando los cristianos nos reunimos. Porque cuando nos reunimos y adoramos al Señor como hace algunos momentos, yo pude ver en algunos de ustedes que el Señor estaba ministrándoles, dándoles la paz que estaban necesitando. ¿Cuántos recibieron la paz a través de la adoración? La seguridad que al salir de estas cuatro paredes tú vas lleno de la presencia de Dios, y cuando sales de estas cuatro paredes y te enfrentas a un mundo que Pablo dijo que era una generación maligna y perversa, vamos con la seguridad, con la llenura del Espíritu Santo que se recibe cuando estamos aquí adorándole a Él, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y salimos y podemos superar las tentaciones que se nos presentan. ¿Sí? Y eso es una bendición que se recibe cuando
el día del Señor. Pero el dar también, cuando le damos al Señor, también es ahí donde dando es como recibiremos. Pablo dijo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, también generosamente recogerá. Entonces Dios en su soberanía es el que viene a dar el crecimiento a lo que cada uno está sembrando. Yo no tengo la capacidad, no tengo el poder para darle aumento a lo que tú vas sembrando. Solamente Dios le da ese crecimiento, como solamente Dios es el que le da crecimiento a la iglesia. No son ninguno de los métodos que luego se aplican. No estoy diciendo que los métodos sean malos, pero el crecimiento de la iglesia en número de personas lo da el Señor, así como el crecimiento espiritual, el Señor lo viene dando a través de su Espíritu Santo, el que habita en nosotros. Mientras estás siendo tú expuesto a la predicación de la palabra, el Espíritu Santo en tu corazón está haciendo la obra y te está revelando lo que tú necesitas aprender hoy, ¿sí? Y todo eso es lo que recibimos justamente cuando los cristianos se reúnen. Entonces es el que Él va dando el crecimiento a la iglesia, Él va dando el crecimiento a nuestra vida espiritual, Él va trayendo crecimiento a lo que vamos sembrando, y de acuerdo a lo que tú vas invirtiendo en el reino, es conforme a lo que tú vas recibiendo. Es como cuando la tierra empieza a producir el fruto. Cuando tú siembras buena semilla, cuando tú siembras abundante semilla, de esa misma manera vas a estar generando la cosecha, porque esta es una ley que no se puede quebrantar. Siembras mucho, recibes mucho, ¿sí o no? Así es una ley. Si usted invierte poco, entonces ahí se aplica este principio para los cristianos: recibirás poco. Pero si inviertes mucho, recibirás mucho. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la actitud más correcta cuando yo le doy al Señor? ¿Cuál es la actitud? Porque tengo que darle, porque algunos dicen, ay, tengo que darle. No tienes que darle, porque esa no es la mejor actitud. El siguiente versículo, que ya lo vimos la semana pasada, solamente estoy haciendo un recuento rápido. En los siguientes versículos Pablo nos da tres claves importantes acerca de la actitud con la que tú y yo debemos dar para el Señor. Número 1, en 2 Corintios 9:7, dice Pablo, cada uno. A lo mejor tú dirás, yo soy un niño, yo soy un joven, yo no trabajo, pero posiblemente papá o mamá te dan una ofrenda por algo que tú hiciste en la casa, en el hogar, o fuiste e hiciste algún trabajo que te fue encomendado y te recompensaron con algo, ¿sí? Es bueno que cuando recibes una recompensa, de ahí apartes algo para el Señor. No se me olvida, hace unos meses atrás, una familia de aquí de la congregación nos trajo, aquí lo enseñamos, nos trajo una alcancía que era un biberón, no sé cuántos lo vieron, no sé si está aquí la familia, que junto con sus hijos fue un mover del Señor en su corazón, que el Señor le dio indicación. Yo jamás le dije nada, ¿sí? Y ellos dijeron, venimos a traer esta ofrenda para el Señor. No dijeron, venimos a traer esta ofrenda para el pastor. Venimos a traer esta ofrenda para el Señor. Y eran un montón de monedas, ¿verdad? Tuvimos que romper el biberón, ¿verdad? Pero eso fue algo que ellos apartaron para el Señor. Y con eso que ellos sembraron, se suplieron las necesidades que hay cuando los cristianos nos reunimos. Entonces, pero esa es una actitud del corazón, hermanos, y es una muy buena actitud. Así lo estaba enseñando Pablo. Y Pablo dijo, cada uno dé como ha propuesto en el corazón. Y esta expresión se puede entender, dar del corazón de una forma voluntaria, darle para mi Señor. Porque decíamos la semana pasada que Jesús es tan generoso y Dios es tan generoso que Él vino a este mundo, vino a dar, y dio sanidad,
y dio liberación y dio de la enseñanza. Siempre Jesús vivió para dar. Y si usted y yo somos cristianos, nos llamamos cristianos, pues necesitamos manifestar los rasgos, las cualidades de un cristiano. Tenemos que vivir para dar. De tu tiempo, de tus capacidades, pero también de lo que hay en tu cartera. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy pocos, ya ve, no todos. Está bien, espero que al final algunos tengan una actitud diferente. Entonces Pablo dijo, cada uno dé voluntariamente para el Señor. Nunca den, escuchen esto, hermanos, nunca den cuando alguien les imponga una carga. Nunca lo den. Porque no es así como se debe de dar. Una cosa es que de repente exista alguna necesidad que se debe suplir. ¿De dónde? De la misma iglesia. Una cosa es eso. Otra cosa, cuando te están imponiendo, como el ejemplo que yo les di la semana pasada, donde aquel pastor les pasó la hojita. Tú vas a dar $1,000 y ahí te van tus pagarés para que los vayas pagando poco a poco. Y tú vas a dar $2,000 de una forma impuesta. Ya no es como propone el corazón, ya es de una forma impuesta. Nunca le den a nadie nada de su dinero cuando les impongan algo, porque no es el modelo bíblico. En segundo lugar, Pablo nos da otra clave y dice, tampoco lo hagan con tristeza. Esta palabra con tristeza se traduce con reserva o con remordimiento. No lo des con tristeza, no lo des con una reserva o con un remordimiento, o si hay alguna indecisión en tu corazón. Es decir, no lo des cuando no hay gozo completo en tu corazón, porque luego algunos dicen, se me hace que el pastor se lo va a gastar. Y viene ya esa incomodidad. No lo des así, hermano, porque esa no es la mejor actitud. Si estamos hablando que nuestro dinero, nuestro dar para el Señor, viene a ser como una ofrenda para Él, que subirá hasta su presencia como un aroma grato, pero imagínate que lo das así, con esa molestia en tu corazón, pensando en tu corazón, ay, se me hace que se lo van a gastar para sus deleites. No nos lo vamos a gastar para nosotros. Se van a invertir en las necesidades que origina este ministerio. ¿Sí? En tercer lugar, Pablo dice, tampoco lo hagas por necesidad. Es decir, bajo una presión o manipulación de las emociones que alguien ejerce con el fin de forzar tu voluntad para que des. Como aquellos que dicen, vengan y pacten. ¿Quiere recibir la bendición para su casa? Venga y pacte. Y un montón de cosas que ya hemos hablado bastante de eso. ¿Sí? Entonces Pablo dice, como propuso en tu corazón, no con tristeza, no por necesidad, o mucho menos haciendo demandas legalistas o arbitrarias, y mucho menos cuando alguien te dice, tienes que dar tanto. ¿Sí? Por ejemplo, como aquellos que dicen, mande $300 y a la vuelta de correo le vamos a mandar a usted su Torah. La Torah. ¿Verdad? Y hay muchas otras cosas más. Un verdadero creyente que ha nacido de nuevo nunca propondrá en su corazón ser escaso o ser mezquino o codicioso con aquel que nos dio todo y nos ha venido a enriquecer mucho más allá de nuestro entendimiento humano. Él vino a darnos su salvación. ¿Sí o no? ¿Cuántos han recibido la salvación del Señor? Y esa salvación ha venido a enriquecernos. Nuestra vida iba rumbo a la perdición, hermanos. Pero un día tú escuchaste el mensaje del Evangelio, volviste tu corazón al Señor, vino luz a tu vida, entró la salvación, el Señor pone en ti los genes de su naturaleza, pone en ti su corazón, y en ese sentido entonces tú empiezas a caminar en una nueva vida en Cristo. Naciste de nuevo. Por eso yo decía hace un momento, los nacidos de nuevo nunca le van a escatimar nada al Señor. Los que no han nacido de nuevo son los que no les gusta este tipo de mensajes, ¿verdad? En el versículo 7 termina Pablo diciendo,
porque Dios ama, ¿a quién? Al que da con tristeza, al que da por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y esta expresión alegre habla del que da con un gozo en su corazón, con un entusiasmo cuando está dando, y no cuando viene y da así con una actitud incómoda. No, habla de un gozo por dar con generosidad para aquel que nos ha salvado y nos ha rescatado. A eso se refiere cuando termina Pablo diciendo, porque Dios ama al que da con entusiasmo. Dios ama al que pone en práctica el principio de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el dar es algo, pregunta, ¿el dar es algo que yo debo dar de forma voluntaria? ¿El dar dinero es algo que debemos dar de forma voluntaria, sí o no? Sí, pero no por eso se le debe de restar valor o importancia al dar para el Señor. Porque algunos dicen, bueno, pues como es algo voluntario, pues ahora no siento en mi voluntad dar. No, o sea, tiene el mismo sentido de responsabilidad para los cristianos nacidos de nuevo. El que ahora sea, según como proponemos en el corazón, no ha cambiado la ley claramente establecida, que ya leí hace unos momentos: el que siembra poco, cosecha poco. ¿Sí? Y es una acción voluntaria. Tú decides cuánto vas a dar, qué cantidad vas a dar y con qué actitud del corazón la vas a hacer. Pero eso no cambia esta verdad o esta ley o este principio. El que siembra poco, recibe poco. El que da poco, también recibe poco de parte de Dios. El que da generosamente, cosecha o recibe también de parte de Dios generosamente. ¿Sí o no? Están muy serios. Entonces Pablo dijo en 2 Corintios 9:6, por esto les digo, el que siembra escasamente también escasamente segará, y el que siembra generosamente también generosamente recogerá. Este versículo del Nuevo Testamento tiene el mismo enfoque de este otro que voy a leer a continuación, y al que muchos cuando lo escuchan les incomoda y les molesta. Y como decía yo la semana pasada, nomás les decimos, abran Malaquías, y algunos empiezan a ir al baño. Algunos hasta se van de la iglesia y les empiezan a incomodar. No volteen, ya les dije la semana pasada, no volteen. Nadie está saliendo. Malaquías 3:10. Mire cómo los versículos de Corintios que habló Pablo concuerdan con los de Malaquías. Mire lo que dice Malaquías 3:10. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahora, si en esta casa no hay alimento, hermanos, usted está en todo su derecho de ir a buscar el alimento donde usted quiera. Entonces, significa traer los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa. Significa que cuando doy para el Señor, lo que doy para el Señor se va a usar como se usaba en el Antiguo Testamento con los israelitas. Para sostener, en aquel tiempo se sostenían los sacerdotes y levitas. En este tiempo se sostienen los pastores y los que sirven en la obra del ministerio de tiempo completo. En aquel tiempo se usaban los diezmos para suplir las necesidades que había cuando el pueblo de Israel se juntaba para adorar a Dios. En el día de hoy se suplen los gastos cuando los cristianos nos reunimos. ¿Usted cree que este lugar es gratis? No nos lo regalan, hermanos. Tenemos que pagar una renta, ¿sí? Pero eso nos bendice a todos. ¿Cuántos han sido bendecidos? Mire, ¿cuántos están frescos? Porque saliendo de aquí se soltó un calorón tremendo, pero aquí estamos confortables, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde cree que sale la renta de este edificio? ¿De dónde cree? De sus diezmos y de sus ofrendas. También, como en el Antiguo Testamento, los diezmos se usaban para hacer misericordia a la gente que tenía necesidad,
también en el día de hoy este ministerio ayuda a algunos que están padeciendo necesidad. ¿Sí o no? Bueno, en aquel tiempo los israelitas, dijimos la semana pasada, ¿cuántos diezmos daban ellos? ¿1 al año? Daban 3 diezmos al año, hermanos, para suplir las necesidades que ya les mencioné. Ellos diezmaban, según el cálculo de acuerdo al calendario judío, diezmaban ellos aproximadamente el 23%, no era el 10%, diezmaban ellos aproximadamente el 23% de lo que llegaba a sus manos. Qué tremendo. ¿Qué entendimiento tenían los israelitas de aquel tiempo en el asunto que tiene que ver con dar para el Señor? Y todas las necesidades se suplían. Entonces, ya leímos la semana pasada cómo de todos los pecados del pueblo de Israel, uno de ellos fue, usted estudia los 3 primeros capítulos del libro de Malaquías, y en esos 3 capítulos la reprensión de Dios es por lo menos en 6 pecados, pero uno de ellos era precisamente porque le estaban robando al Señor los diezmos y las ofrendas. La semana pasada lo estudiamos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel daba generosamente, pero en este periodo de la vida del pueblo de Israel como que se les olvidó. Y viene la voz de Dios a través del profeta Malaquías y les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y los confronta y los reprende. Pues ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En tus diezmos y tus ofrendas. Pero luego viene la otra parte, donde el Señor hace un llamado a corregir, a enderezar lo torcido, ¿sí? Como en el día de hoy. Si usted no ha sido fiel con el Señor a través de sus diezmos y sus ofrendas, todos tenemos siempre la oportunidad de corregir, de enderezar lo torcido. El domingo pasado algunos se acercaron conmigo y me dijeron, mira, de veras a mí me caía mal cuando hablabas del dinero. Me molestaba, me incomodaba. Pero ¿sabes una cosa? Dios habló a mi corazón y el día de hoy, delante de Dios y en tu presencia, quiero hacer un compromiso con Él de no volverle a fallar. Quiero corregir lo deficiente en mi vida y quiero enderezar lo torcido en mi vida. Y es que el compromiso no es conmigo, hermanos. El compromiso es con Dios, porque cuando alguien no le da al Señor, yo le decía la semana pasada, es como ponerse usted la soga al cuello. Porque dando es como recibimos, ¿sí o no? Entonces, traigan todos los diezmos el alfolí, decía el profeta, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Le voy a leer este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice mucho más claro, mire, así dice. El Señor Todopoderoso dice, traigan los diezmos al granero del templo. Bueno, aquí ya no tenemos un granero, pero tenemos una cuenta en el banco. Y así habrá alimento en mi casa. Y dice el Señor, pónganme a prueba. ¿Cuántos alguna ocasión han probado a Dios y estás caminando en obediencia y estás cumpliendo con sus mandamientos y de pronto como que dices, bueno, voy a probar a Dios? ¿Cuándo el Señor te ha fallado? Nunca Dios falla. No es que vamos a obligar al Señor a que cumpla nuestros caprichos, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Pero cuando en su soberanía Él decide bendecirnos, Él lo hace siempre abundantemente. Cuando necesitas la paz, Dios te da la paz. Cuando necesitas la sanidad, Dios te da la sanidad. Cuando necesitas la sabiduría, Dios te da la sabiduría. Cuando necesitas la reconciliación con el Señor por algún pecado cometido, Él te perdona y nos volvemos a reconciliar con Él. Porque la actitud y el carácter de Dios siempre es dar. ¿Sí? Por lo tanto, así debemos de ser los cristianos también. Entonces dice, traigan los diezmos, pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo lo que tienen. Y escuchen esto, hermanos, aquí se está refiriendo a dinero. El asunto es que luego lo único que queremos es que Él abra las ventanas de los cielos,
derrame la lluvia de bendiciones para nuestra vida, pero no le queremos traer el diezmo y la ofrenda. Así no funciona. ¿Sabían eso? Así no funciona. Versículo 11. Estoy en Malaquías 3:11. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, a lo mejor tú ya no tienes un campo, pero tu trabajo no te faltará. Tu refrigerador siempre tendrá lo necesario. Tu alacena siempre tendrá la provisión que necesitas tú y tu casa. Siempre tendrás el sustento para tu vida. Ahora, quiero hacer una aclaración. Nuestro dar para el Señor no debe de ser con la intención como la que lo hacen algunos, no de aquí, de otros lados donde yo he estado. Le dicen al Señor: está bien, Señor, te voy a dar, pero tú ¿cuánto me das de regreso? ¿Ustedes creen que esa es una adecuada intención del corazón? No. Algunos otros dicen: te doy y ¿cuánto me das? Si te doy tanto, ¿cuánto me das tú, Señor? Algunos otros dicen: le he dado al Señor, pero Él no me ha regresado nada. Ahora, le voy a hacer una pregunta y quiero pedirle que usted ahí en su corazón se responda con toda honestidad. Cuando usted le da al Señor lo que sea, lo que dispone su corazón, ¿con qué intención o con qué motivación lo da? Cada quien sabe. Es decir, que nuestro dar para el Señor no debe de ser como con la intención de que lo que le doy al Señor me genere intereses o ganancias. Para eso están las instituciones bancarias. ¿Quieres que te genere intereses o algunas ganancias? Ve y deposita tu dinero allá. ¿Sí? Dependiendo de lo que deposites, será el interés de lo que te estarán dando, de acuerdo a las reglas de ellos. Y cuando vas y depositas tu dinero a las instituciones bancarias, tú haces un trato con ellos, pero lo haces pensando en los intereses que vas a recibir. Lo haces de una manera razonable, lo razonas, haces tus números, haces tus cuentas. Si deposito $100,000, ellos están dando el 5% de interés anual, etcétera, lo que sea. Pero estás razonando, lo estás haciendo con tu mente. Escuche esto, hermano, cuando se le da al Señor, se le da como se propone en el corazón, no en la mente. Y hay una gran diferencia en eso, ¿sí? Cuando se le da al Señor, se le dará no buscando cuánto interés me va a generar lo que le voy a dar. No. Nuestro único interés cuando le des al Señor es ser obediente a su palabra y agradarlo con esa obediencia al cumplir su palabra. Esa es la intención con la que necesitamos dar. 1 Corintios 9:8. Mire la respuesta de Dios. Abra su Biblia ahí, dele vuelta a su Biblia. Alguno de los que están aquí, que nació de nuevo ya, y tuvo la experiencia inolvidable de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, recibió la salvación. ¿Alguno de los que están aquí le pagó al Señor algo por la salvación? Ahora, cuando venimos y le damos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, no es para decirle: Señor, te estoy pagando por la salvación o por lo que has hecho en mi vida. No. Cuando venimos a darle al Señor lo que a Él le corresponde, venimos a dárselo porque es un mandamiento establecido en su palabra. ¿Sí? Entonces, y cuando estamos dispuestos a cumplir con su palabra, pues Él responde también. Mire lo que dice ahí la respuesta de Dios, 1 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente.
lo suficiente, y esto habla de contentamiento, ni más ni menos, lo suficiente. Abundéis, una vez que tienes lo suficiente, no te falta nada. La segunda parte es, para que abundéis también para toda buena obra. Y escuchen esto, hermanos. Aquí la palabra gracia, 2 Corintios 9:8, ¿sí? Corrijo, es 2 Corintios 9:8. ¿Están ahí? Muy bien. 2 Corintios 9:8. Entonces, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y decía yo que aquí la palabra gracia no es una gracia espiritual, sino aquí la palabra gracia se traduce en dinero y bienes materiales que llegan como una consecuencia de nuestra obediencia cuando le damos al Señor lo que a Él le corresponde. A eso se refiere gracia. Sí. Este mismo versículo, 2 Corintios 9:8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. Es que así es Dios, siempre sobreabunda, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Es decir, que en el fondo usted y yo podemos aprender entonces que siempre Dios establece un principio de recompensa en función a lo que damos. Siempre Dios lo va a recompensar. Cada vez que un creyente le da al Señor de sus recursos materiales y lo hace con generosidad y lo hace con sabiduría, Dios se encarga de volver a reabastecerte lo que le estás dando. Sí. Por lo tanto, es importante entonces saber en qué terreno estamos sembrando. Sí. Por ejemplo, muy simple, y esto hasta el mismo sentido común nos lo enseña. ¿Alguno de los que están aquí sembrarían semilla de maíz aquí? La respuesta es bien obvia. No. A menos que alguien dijera, no, yo por fe voy a creer que aquí va a salir maíz. No, ni por fe. No funciona así, porque este no es un terreno donde se puede sembrar un maíz y te pueda dar una cosecha. Entonces, usted y yo, como cristianos, tenemos la responsabilidad de saber dónde estamos sembrando, en qué clase de terreno estamos sembrando. Porque usted sembraría de su dinero, le daría a alguien a sabiendas de que esa persona está haciendo mal uso de su dinero. ¿Usted se lo daría? ¿Tú se lo darías? No, la respuesta es no. Sin embargo, entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay quienes le siguen mandando ofrendas a las televisoras, a las emisoras de radio, al profeta fulano de tal, al misionero fulano de tal, a sabiendas de que lo único que están haciendo es enriquecerse ellos mismos? ¿Por qué lo hacen? Porque no saben y no disciernen el terreno donde están sembrando. Porque les manipulan las emociones, porque les manejan sus sentimientos. Entonces, necesitamos saber dónde estamos sembrando, hermanos. Una ocasión, un pastor por ahí, de esos pastores que andan por ahí, que se maneja en la superfe, él dijo, voy a hacer un viaje a los Estados Unidos, por acá en el estado de Texas, voy a invertir $5,000 porque vamos a comprar equipo de sonido y para nuestra iglesia. Y bueno, se vino a Texas y compró sus $5,000 de equipo de sonido, y al momento de llegar a la aduana, por $5,000, cuando alguien compra $5,000 y los quiere internar a territorio mexicano, ¿qué tiene que hacer? Pagar impuestos, ¿sí o no? No sé si la cantidad mínima que les piden son, no sé si son $300. Pero llevaba $5,000 en equipo de sonido. Pero como era de la superfe, él dijo,
por fe, yo declaro en estos momentos que al momento de que yo presione el botón, por fe, yo declaro que me va a tocar verde, que es pase, sin revisión, ¿verdad? Entonces, y no declaró los $5,000. Entonces llega y le dice el oficial de la aduana, le dice, bueno, pues le toca el turno, presione el botoncito y ya determinaremos si revisamos qué es lo que trae o le damos el pase, ¿verdad? Y presiona el botoncito por fe. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué color le salió? Le salió rojo. Dicen, bueno, señor, pues pase por acá. Se puso de 1,000 colores el hombre, ¿verdad? Porque él sabía que estaba violando la ley, ¿verdad? Pasa por ahí. No solamente le decomisaron los $5,000 que traía en equipo, sino que a la vez le impusieron una multa de otros $5,000. Por fe, llega por allá y nos empieza a platicar algunos pastores que estábamos ahí. No, pues me pasó esto y me quitaron todo el equipo que traía, aparte me impusieron una multa. Pero escuche, el hombre termina diciendo, pero yo sembré. Así dijo. No, pero yo sembré. Y está otro pastor por ahí y le digo, oye, pues mejor hubiera sembrado en esta tierra. Creo que esta tierra es mucho más fértil que haber sembrado allá con los oficiales de la aduana. Qué sabiduría la de un pastor. Y todavía decir, yo sembré. Yo pregunto, ¿esa fue una buena siembra que le iría a producir alguna cosecha? Nada, no le produjo nada. Porque no es en ese terreno donde se debe de sembrar, hermanos. Necesitamos tener la sabiduría de Dios para saber dónde es donde debemos de sembrar. No hay que sembrar donde quiera nada más, o donde le llaman, o donde le avisan, ¿sí? En el segundo libro de las Crónicas, vaya dándole vuelta ahí a su Biblia, narra en el capítulo 28 que el rey Acaz era un joven de 20 años y que inició su reinado no haciendo lo recto ante los ojos de Dios. Y lo primero que hizo este hombre, este rey Acaz, este joven de 20 años, lo primero que hizo fue cerrar el culto de adoración a Dios para empezar a adorar a los Baales y a los ídolos. Y todo el capítulo 28 usted se dará cuenta que hicieron lo malo y se corrompieron Acaz junto con los sacerdotes y los levitas, haciendo todo lo malo delante del Señor. Pero en el capítulo 29 narra la historia que el rey Ezequías inició su reinado a los 25 años y este rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y escuchen esto, hermanos. Una de las primeras cosas que hizo el rey Ezequías fue restablecer el culto de adoración a Dios. Abrió las puertas del templo, de la casa de Dios, santificó a los sacerdotes, como hace un momento el Señor nos llamaba a la santificación. Santificó a los sacerdotes, santificó a los levitas, santificó la casa porque estaba llena de inmundicia, estaba llena de corrupción la casa, santificó a la casa. Y una vez que el rey Ezequías volvió a retomar el servicio de los sacerdotes y levitas, que eran toda la tribu de Leví, los sacerdotes y levitas en aquel tiempo vivían del diezmo y de las ofrendas. Era para ellos, esa era su porción. Pero escuchen esto, hermanos. Por causa de que los sacerdotes y levitas, bajo el reinado anterior, no estaban dando sus diezmos y sus ofrendas, estos sacerdotes y levitas empezaron a padecer miseria porque el pueblo había dejado de traer sus ofrendas y sus diezmos, ¿sí? Porque las autoridades se habían corrompido. ¿Sabe que el día de hoy sucede lo mismo? Hay congregaciones en el día de hoy que tienen a sus pastores y a sus servidores de la iglesia en extrema miseria. Aunque usted no lo crea. Y no solamente la congregación tienen en extrema miseria a sus sacerdotes o a sus pastores, sino que los empiezan a manejar
y les exigen, vaya y ore por los enfermos, vaya y predique a los de la cárcel, a la prisión, vaya y visite a las viudas, vaya y visite a los hermanos, a los enfermos. Los mandan a trabajar además en un trabajo secular y les dicen, ¿por qué si el apóstol Pablo trabajó, por qué usted como pastor no quiere trabajar? Como si los pastores de una congregación no trabajaran. Yo les he dicho en otras ocasiones a ustedes, si aquí hay alguna persona que supone o piensa que los pastores no trabajan, véngase, le dejo el pastorado por una semana nomás. ¿Quién se apunta? Levante la mano. Ay, pensé que ibas a levantar la mano. Adelante. Es que los pastores no trabajan. Bueno, pues véngase. Le dejamos una semana nada más, empezando desde mañana. ¿Sí? Es más, desde el día de hoy, porque pues de aquí nos vamos a Glendale a predicar. Véngase, ¿cuántos quieren ir? Es que a veces es muy fácil hablar, hermanos, pero hay que hablar con el entendimiento. Hay que hablar con justa razón. No hay que hablar nomás por hablar. Entonces, los sacerdotes y levitas de aquel tiempo estaban en la miseria porque el pueblo de Dios no estaba ofrendando y no estaba diezmando. Pero escuchen esto, hermanos. Ya dijimos que el rey Ezequías fue un rey que hizo no solamente lo justo, hizo lo recto delante de Dios. Y este rey Ezequías dio una orden, que es una orden que viene a ser una enseñanza para todas las iglesias en el día de hoy. Segunda de Crónicas 31. Abra su Biblia ahí. Más o menos haga un cuadro ahí en su mente y piense en los servidores del templo, los sacerdotes, los que servían en el templo, estaban en la miseria, no estaban comiendo, estaban en la miseria. Y yo me imagino que el rey Ezequías, en el momento en que empieza a restablecer y a poner en orden la adoración a Dios, empieza, ¿y ustedes qué? Yo creo que estaban todos pálidos, ¿verdad? Órale, a trabajar, a servir, vamos a santificar la casa, santifíquense ustedes mismos. Pero los sacerdotes y levitas estaban en la miseria. Al ver eso, el rey Ezequías, mire lo que dice Segunda de Crónicas 31:4. Dio la orden al pueblo de Jerusalén de entregar a los sacerdotes y levitas la parte que les correspondía. ¿Cuál era la parte que les correspondía? El diezmo. ¿Sí? Para que así puedan ellos dedicarse a la ley del Señor, es decir, al estudio de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué cree usted que respondió el pueblo ante esta orden? No, que se vayan a trabajar. ¿Qué respondería el pueblo? Versículo 5. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia. ¿Cómo dieron? En abundancia. Y escuche lo que dice: lo primero de su cosecha, lo que en la Biblia se conoce como las primicias. ¿Sí? No dice dieron el diezmo, dice dieron lo primero de su cosecha, dieron lo primero del vino, del aceite y de la miel y de todo tipo de productos agrícolas. ¿Qué pueblo tan generoso surgió en ese tiempo después de esa orden? ¿Sí? Pero escuche cómo termina el versículo 5. Dice que después de que trajeron las primicias, dice, también trajeron el diezmo de todos los productos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo dice ahí su Biblia? ¿Cómo termina el versículo 5? En grandes cantidades. En grandes cantidades. Versículo 6. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo, porque habían dejado de darlos, los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones.
Ya me imagino ahí, empezaron a llegar al templo y eran montones y montones. Versículo 8, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Versículo 9, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Versículo 10, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó. Escuche lo que contestó. Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado. ¿Alguno de ustedes alguna ocasión se ha quedado sin comer? Levante la mano. Y si por alguna razón te quedaste sin comer, ¿Dios no te ha suplido? Dice, hasta que comenzaron a traer las ofrendas de la casa de Dios, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Qué enseñanza tan tremenda del pueblo de Israel, hermanos. Ahora, esta escritura de Crónicas concuerda con lo que Pablo dijo en Corintios, que Dios abunda para que teniendo en todas las cosas lo suficiente, todo lo necesario, la gente abunde para toda buena obra. Porque a quien da más, más se le demanda. Y Dios da al que da, pero le da para que dé más. El asunto es que cuando Dios le da más y usted no da, se le corta la provisión. Versículo 10 entonces dice, y el que da, 2 Corintios 9:10, perdón, regrese a 2 Corintios 9:10, Nuevo Testamento, porque dije que concordaban las escrituras de 2 Crónicas 31 con 2 Corintios 9. Versículo 10, entonces dice el Señor, 2 Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera, es decir, su siembra, y aumentará los frutos de vuestra justicia, es decir, de tus bendiciones. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Es decir, y aquí la palabra liberalidad se traduce para todo donativo que vayas a dar para el Señor, pero que sea un donativo abundante. Eso es liberalidad. La cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Así que Dios siempre cumplirá sus promesas en nosotros. Alguien dijo alguna ocasión, él dijo lo siguiente, una persona dijo esto, aquí lo tengo anotado, dice, cuando Dios me pide algo, es porque me quiere dar. Y cuando me da, es porque me quiere pedir. Y si me pide, es porque me quiere dar. Y me da y me pide, y yo le doy y me da, y nunca me falta, porque Él siempre me da para que siga dando más. ¿Lo entendió? Dando es como recibimos, hermanos. Dar para el Señor. Nuestros bienes materiales son el fruto de nuestro trabajo, es decir, lo que tú le das al Señor en dinero está representando tu vida misma. Por lo tanto, si su vida está entregada, rendida totalmente al Señor, cuando usted entrega sus diezmos y sus ofrendas, usted le está dando de su vida al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién de los que están aquí gana a la semana $500? Levante la mano. Ok. ¿Cuántas horas inviertes, Miguel, para ganar esos $500 a la semana? 40 horas. El que gana más, pues a lo mejor invierte más horas, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a traerle tu diezmo al Señor, estás invirtiendo de tu propia vida para el Señor. El asunto es que a veces los hijos ven que el papá invierte de su vida trabajando y esforzándose, y hay hijos tan mal agradecidos que luego le dicen al papá,
¿Para qué me trajiste a este mundo? Yo no pedí nacer. El sostenimiento, hijos, qué lástima que no están aquí los hijos adolescentes, pero están algunos jóvenes. El sostenimiento económico de tus necesidades, de tu escuela, de tu alimento, de tu casa, proviene de la inversión que tus padres están haciendo de su propia vida para ti, como para que te comportes de una manera desagradecida o mal agradecida. ¿Ya se dieron cuenta, hijos? Lo que sus padres invierten. Bueno, él no tiene hijos todavía, ¿verdad? Pero ya vienen. Bueno. Pero los que tienen hijos, los hijos que viven del esfuerzo del trabajo de los padres, están invirtiendo de su vida. Por eso hay que valorar lo que los padres hacen por los hijos. Y voy a tratar de cerrar y concluir con esto. La semana pasada dijimos que el diezmar es de la ley, ¿verdad que sí? El diezmar es de la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero, ¿cómo podremos decir que diezmar bajo la gracia es malo? Todo lo contrario, porque ¿desde cuándo dar para la obra de Dios es malo? Como algunos suponen. Tal vez el que dice que es malo dar para la obra de Dios es porque fue manipulado, fue defraudado, porque lo traicionaron esos montón de profetas de la prosperidad que luego andan ahí, y eso provocó amargura y resentimiento en tu corazón. Y ahora piensas que todo mundo somos como esos pastores de la prosperidad, y ya no dan, y ya no quieren dar, porque hay endurecimiento en el corazón. Pero es que les enseñaron mal. No les enseñaron la forma bíblica para dar. Por eso nuestra responsabilidad es enseñarle, porque nosotros vamos a seguir adelante. Este ministerio seguirá adelante, con su dinero o sin su dinero. Porque si hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, yo no dudo que el tiempo que el Señor nos quiera mantener aquí, nos faltará algo, ¿sí? Porque siempre Dios es fiel. Entonces, bajo la gracia, Dios nos dará más que lo que le dio a los del Antiguo Testamento. A ellos les pedía el diezmo, ¿verdad? Ellos tenían la ley y daban bajo la ley, y Dios los prosperaba y Dios los bendecía abundantemente. Escuchen esto, hermanos. Si Dios los bendecía y los prosperaba bajo una ley impuesta, ahora bajo la gracia, ¿cuántos creen que Dios no nos va a bendecir mucho más abundantemente de lo que pensamos o de lo que sembramos? Así es Dios, hermanos. Es que bajo la gracia se está dispuesto a dar todo, porque Jesús lo dio todo. ¿Cómo darle menos a aquel que nos reconcilió con el Padre? ¿Cómo darle menos? ¿Cómo escatimarle a aquel que nos dio todo y que nos justificó, nos declaró sin culpa ante el Padre? Sin embargo, hay quienes piensan que están en el SWAT meet y le dicen al Señor: Señor, no te voy a dar el diezmo, te voy a dar el 5, Señor. Eso es escatimar. Cuando usted quiere comprar un artículo ahí, una botella de agua le cuesta $1, le dice: te doy 50 centavos si quieres. No, hermanos, con el Señor no es así. Al Señor no hay que escatimarle nada, ni tampoco hay que regatearle con Él. Hay quienes tratan de negociar con el Señor, le dicen al Señor: Señor, dame chance de darte el 5 en lugar del 10. Y si quieres, nomás traigo el 5, Señor. El 5% para darle al Señor. Es que mira, Señor, esta vez tuve que pagar la hipoteca, tuve que pagar el auto, tuve que pagar la mensualidad del gym, Señor. Porque pues todos los días voy a hacer ejercicio para mantenerme en forma. Tuve que pagar el cable, porque pues no puedo vivir sin el cable, Señor. Necesito enterarme de las noticias. Y luego, Señor, pues me fui a comprar un perfume para cuando voy los domingos a la iglesia, Señor. ¿Y qué crees? Ya no me ajustó para el diezmo, Señor. Así que pues dame chance de darte el 5, ¿no?
¿Cuántos saben que el Señor no necesita su dinero? Ni yo tampoco. ¿Sí lo sabía? Más bien lo que Dios pide de nosotros es nuestro corazón, hermanos. Porque si el dinero vino a tomar el lugar que le corresponde a Dios, Dios no quiere nada. Dios nos pide el corazón. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, que hay que tenerle mejor todo nuestro amor a Dios antes que al dinero. Sí. Algunos dicen, Señor, he gastado en esto y en esto y en esto y pues ya no me quedó, Señor. Tengo dos alternativas nada más, Señor. Porque hice todos estos gastos, se sacan todos sus montones de biles que tienen ahí, ¿verdad? Aquí está el Señor. Pero resulta que el Señor te suplió para que pagues todos tus recibos de la luz, de todo, del teléfono. Pero resulta como gastaste más de lo que debías de haber gastado, llega el momento de apartar. ¿El diezmo lo apartas al principio o es lo último para ti? Cada quien sabe. Cada quien sabe si aparta en primer lugar en su presupuesto, si tiene el número 1 el diezmo, o al final, o de plano no lo tienen, ¿verdad? Pero eso es un asunto de cada quien lo sabe. Yo lo único que estoy enseñándole es lo que dice la Biblia en el asunto del dar para el Señor. Entonces están ahí todas las cuentas y le dicen, Señor, me quedó tanto para la semana y tengo dos alternativas. O te doy el diezmo o como, o voy a comer en esta semana. Y resulta pues no estoy dispuesto a dejar de comer y a probarte, Señor, a ver si tú me bendices, pues mejor no te doy el diezmo y me lo guardo, porque voy a ir al supermercado a comprar lo que me hace falta para comer la semana. Se echaron la soga al cuello, mis hermanos. Porque entonces en ese momento haga de cuenta que le amarramos las manos al Señor y le decimos, bueno, yo te iba a bendecir con más de lo que te quedaste, te iba a bendecir más, te iba a dar más. ¿Cuántos de los que están aquí han probado a Dios y le han dicho, Señor, aquí está mi diezmo y me quedé en blanco? Como la viuda pobre que vimos la semana pasada, ¿se acuerda de la viuda pobre? Dio todo su sustento. Te quedaste ahí en blanco y al día siguiente tocan a tu puerta. O a veces todavía no salimos de aquí y un hermano se acerca contigo. Dios puso en mi corazón darte esta ofrenda. ¿A cuántos han experimentado esto? Levanten la mano. Ahí están las manos levantadas. Ahí está. Que fuiste fiel con el Señor, le diste lo que debías de darle, no le regateaste al Señor, porque en tu corazón quien ocupa el primer lugar es Él, y como Él nunca falla, y como Él es misericordioso, y como Él siempre nos da, Él suple para nuestras necesidades cuando obedecemos a su palabra. Su palabra no falla, hermanos, Dios no falla. Pero a veces no creemos lo que Dios dice. Entonces, yo ya les enseñé, hermanos, cada quien decide, ¿de acuerdo? Solamente le puedo recordar lo que dice el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébenme. Es más, yo los desafío, ¿sí? Los desafío a que prueben a Dios, ¿verdad? Y si tú probaste a Dios en una adecuada actitud, y si tú fuiste obediente con el Señor y Dios te falló, te doy oportunidad de que vengas aquí y digas, Dios no cumple, no se crean, es mentira lo que dice la Biblia, es mentira lo que dijo el pastor. Los desafío. ¿Cuántos están dispuestos a probar a Dios? Digo, eso es algo ya, es muy delicado, No hay que tentar a Dios
A Dios hay que obedecerlo y nada más, ¿verdad? Pero si alguno, sí, dice, alguno todavía ahí en su mente, en su corazón, como que está batallando y está luchando con el asunto del dar, es más, mejor dejémoslo así, no de nada, quédese con el dinero, no de nada, ¿sí? Porque yo le aseguro que con lo que los demás den, los obedientes, se suplirán las necesidades de este ministerio como siempre ha sucedido. El mes pasado teníamos $2,000 nada más en la cuenta y ya, al día siguiente teníamos que pagar la renta, que son 3,000. A mí no me habían pagado mis 2 semanas, a mí me pagan cada 2 semanas, no me habían pagado por 2 semanas. Yo le dije, no hay problema, yo sé que el domingo, ¿sí?, vamos a recibir y se va a suplir todo. ¿Qué creen que sucedió el lunes? ¿Qué creen que pasó? Pagamos la renta de este edificio, se pagaron todos los gastos y se suplieron mis 2 semanas de sueldo que no me habían asignado. Yo tengo un sueldo y de eso vivo nada más, no pido nada más. ¿Será justo o no? No, que trabaje el pastor. Pablo trabajaba, que se vaya a trabajar a la fábrica, a la construcción, al McDonald's o al Jack in the Box, que se vaya a trabajar el pastor. Bueno, si alguno piensa que yo no trabajo, empieza mañana. Vamos a orar, les invito a que se pongan de pie. Y vamos a darle al Señor lo que a Él le corresponde, nada más. ¿Sí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no de forma impuesta, porque Dios ama al dador